Imagina que un pequeño rastro casi invisible es la clave para resolver un crimen que parecía imposible. ¿Y si ese rastro, una simple muestra biológica, pudiera no solo condenar a un culpable, sino también liberar a un inocente, cambiando por completo el panorama de la justicia? Bienvenidos a un análisis profundo sobre cómo el ADN ha revolucionado el derecho penal, transformando la investigación criminal y la administración de justicia en todo el mundo. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de la realidad forense que hoy nos permite resolver crímenes complejos, exonerar a personas injustamente acusadas y, en última instancia, prevenir futuros delitos. Sin embargo, esta herramienta poderosa no está exenta de desafíos. Su aplicación nos confronta con dilemas éticos, complejidades legales y obstáculos técnicos que varían drásticamente entre los diferentes sistemas penales del planeta. Hoy desentrañaremos cómo distintas naciones abordan el ADN, revelando las tensiones inherentes entre la búsqueda de seguridad pública y la protección de los derechos individuales. El descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick en 1953 y su posterior aplicación a la identificación forense por Alec Jeffreys en los años 80 marcó un antes y un después. De repente teníamos una huella molecular única para cada individuo, una especie de código de barras biológico que podía vincular a una persona con una escena del crimen o, por el contrario, desvincularla de ella con una certeza casi absoluta. Pensemos en la diferencia que esto supuso. Antes del ADN, las pruebas forenses se basaban en huellas dactilares, balística, testimonios oculares o incluso confesiones, métodos que, si bien valiosos, a menudo eran menos concluyentes o más susceptibles a errores. El ADN irrumpió como un testimonio silencioso e irrefutable, una prueba que habla por sí misma desde la biología. La transformación ha sido monumental. ¿Cuántos casos fríos, que llevaban décadas sin solución, se han reabierto y resuelto gracias a una pequeña muestra de ADN conservada? ¿Cuántas personas sentenciadas injustamente han recuperado su libertad después de años de prisión, demostrándose su inocencia a través de nuevas pruebas de ADN? El impacto no es solo técnico o legal, es profundamente humano, afectando vidas, familias y la confianza en el sistema judicial. Pero como toda herramienta potente, su uso conlleva responsabilidades y debates acalorados sobre los límites y las implicaciones de su poder. El ADN no es una bala mágica que simplemente aparece y resuelve un caso. Su utilización en el derecho penal implica una serie de mecanismos clave, cada uno con sus propias complejidades y variaciones entre jurisdicciones. Uno de los pilares de la aplicación del ADN en la justicia es la creación y mantenimiento de bases de datos genéticas. Estas bases de datos son colecciones de perfiles de ADN, generalmente obtenidos de individuos con antecedentes penales o de evidencias recuperadas de escenas de crimen. La idea es simple: si un perfil de ADN encontrado en una escena no corresponde con una víctima o una persona autorizada, se puede comparar con los perfiles en la base de datos para identificar a un sospechoso. Aquí es donde la primera gran divergencia entre sistemas penales se hace evidente. Algunos países, como el Reino Unido y los Estados Unidos, han optado por sistemas de bases de datos genéticas mucho más extensivos. En el Reino Unido, por ejemplo, la base de datos nacional de ADN, NDNAD, llegó a ser una de las más grandes del mundo en proporción a su población, incluyendo perfiles no solo de personas condenadas por delitos, sino también de sospechosos e incluso de personas arrestadas que no necesariamente llegaron a ser acusadas o condenadas. La lógica detrás de esto es clara: cuantas más muestras se tengan, mayores serán las posibilidades de encontrar una coincidencia y, por ende, resolver crímenes y prevenir futuros. Esto ha demostrado ser increíblemente eficaz para la investigación criminal, permitiendo la resolución de miles de casos. Sin embargo, no ha estado exento de críticas. La retención de perfiles de personas inocentes o de aquellas cuya causa fue desestimada plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles. ¿Hasta qué punto el Estado tiene derecho a almacenar información genética de sus ciudadanos, incluso si nunca han cometido un delito? En contraste, sistemas como el alemán son mucho más restrictivos. En Alemania, la ley limita la inclusión de perfiles genéticos en sus bases de datos a individuos condenados por delitos graves. La recolección de muestras de ADN de sospechosos o arrestados no se permite de forma rutinaria y está sujeta a requisitos mucho más estrictos, generalmente una orden judicial individualizada y justificada.
La prioridad aquí es la protección de la privacidad individual y la presunción de inocencia, incluso si esto implica una menor eficacia en la identificación de sospechosos a través de las bases de datos. Este enfoque refleja una filosofía legal que valora en mayor medida la protección de los datos personales y la intervención mínima del Estado en la vida privada de sus ciudadanos. Esta tensión fundamental entre la eficacia en la investigación criminal y la protección de la privacidad individual es un hilo conductor en todo el debate sobre el ADN en el derecho penal. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Qué derechos estamos dispuestos a ceder en nombre de la seguridad? No hay una respuesta fácil y la diversidad de enfoques legales lo demuestra. La obtención de las muestras biológicas es el punto de partida físico para cualquier análisis de ADN. Aquí también la legislación varía considerablemente. Sin embargo, un requisito común en la mayoría de los sistemas penales democráticos es la necesidad de una orden judicial para la recolección forzosa de muestras biológicas de una persona. Esta orden debe basarse en una sospecha razonable de que el individuo está involucrado en un delito y que la muestra de ADN es relevante para la investigación. Esta salvaguarda legal busca proteger el derecho a la integridad física y la privacidad. Pensemos en ello. ¿Puede la policía simplemente tomar una muestra de sangre o saliva de cualquier persona sin su consentimiento? En general, la respuesta es no. Se necesita un control judicial que evalúe la necesidad y la proporcionalidad de la medida. En muchos países, incluso si el sospechoso se niega, una orden judicial puede autorizar la recolección forzosa de la muestra, pero bajo estrictas condiciones y respetando la dignidad del individuo. La negativa a cooperar por sí misma a menudo no se considera prueba de culpabilidad, aunque en algunos sistemas puede generar inferencias. Existen, sin embargo, diferencias en la obtención de muestras sin consentimiento en casos de delitos graves. En algunas jurisdicciones, la legislación podría permitir una recolección más expedita o con requisitos menos estrictos en situaciones de flagrancia o cuando hay un riesgo inminente de destrucción de la prueba. Por ejemplo, si un sospechoso es detenido inmediatamente después de cometer un delito grave, en algunos lugares se podría argumentar la necesidad urgente de tomar una muestra antes de que se altere o elimine la evidencia. Pero incluso en estos escenarios, el debate sobre el alcance de estas excepciones es constante y a menudo termina en los tribunales superiores, que deben equilibrar la necesidad de la investigación con los derechos fundamentales del individuo. Una vez que se recolecta una muestra, ya sea sangre, saliva, cabello o células de la piel, esta entra en un proceso técnico complejo en laboratorios forenses. El objetivo es aislar el ADN, amplificar regiones específicas que varían entre individuos, los llamados marcadores STR o Short Tandem Repeats, y crear un perfil genético único, una secuencia numérica o alfanumérica que representa el ADN de esa persona en esas regiones específicas. La fiabilidad de este proceso es absolutamente crucial. Un error en cualquier etapa puede tener consecuencias catastróficas, llevando a una condena injusta o a la liberación de un criminal peligroso. Por lo tanto, los requisitos para un análisis fiable son extremadamente rigurosos. Se necesitan laboratorios especializados, equipados con tecnología de vanguardia y personal altamente capacitado, genetistas forenses, biólogos moleculares y técnicos de laboratorio con experiencia probada. La calidad y la fiabilidad de los resultados no son solo una cuestión técnica, son una garantía de justicia. Imagina la diferencia entre un laboratorio que sigue los más altos estándares internacionales, con acreditaciones que certifican su competencia, y uno que opera con métodos obsoletos o sin controles de calidad adecuados. El veredicto de un juicio podría depender de ello. Por esta razón, la mayoría de los sistemas penales exigen que los laboratorios forenses que realizan análisis de ADN estén acreditados por organismos reconocidos, que sigan protocolos estandarizados y que participen en programas de pruebas de aptitud para asegurar la precisión y consistencia de sus resultados. Estos estándares rigurosos buscan minimizar el riesgo de contaminación de muestras, errores en el análisis o interpretaciones incorrectas. Al final, lo que se busca es que el testimonio silencioso del ADN sea lo más claro y veraz posible. Más allá de la recolección y el análisis, la pregunta fundamental es: ¿cómo se presenta y se valora la prueba de ADN en un tribunal?
en la mayoría de los sistemas penales contemporáneos, la prueba de ADN es generalmente admisible, considerándose una de las formas de evidencia más contundentes y fiables. Es difícil refutar la ciencia cuando se presenta correctamente. Sin embargo, su admisión no es automática y está sujeta a ciertos requisitos que garantizan su integridad y validez. El primer y más importante de estos requisitos es la cadena de custodia intacta. Esto significa que desde el momento en que se recolecta una muestra de ADN en la escena del crimen hasta que es analizada en el laboratorio y presentada en el tribunal, debe haber un registro ininterrumpido de su manejo. Cada persona que tuvo contacto con la muestra, el propósito de ese contacto y el momento exacto debe ser documentado. ¿Por qué es esto tan importante? Porque una cadena de custodia rota o incompleta puede generar dudas razonables sobre si la muestra fue contaminada, alterada o incluso sustituida. Si un abogado defensor puede demostrar que la cadena de custodia fue comprometida, la validez de la prueba de ADN podría ser cuestionada, incluso si el análisis en sí mismo fue impecable. Es como un testimonio. Si la integridad del testigo está en duda, el valor de su relato disminuye. Otro requisito crucial es la validación de los métodos de análisis utilizados. Los jueces y jurados no son expertos en genética molecular. Por lo tanto, es esencial que los métodos y tecnologías empleados en el laboratorio sean científicamente aceptados, validados y que su fiabilidad haya sido demostrada en la comunidad científica. Esto evita que se introduzcan en el tribunal técnicas científicas, dudosas o experimentales, que no han pasado un escrutinio riguroso. Los tribunales a menudo se apoyan en lo que se conoce como el estándar Dauber en Estados Unidos o el test Frey en otros contextos, que establecen criterios para determinar si la evidencia científica es lo suficientemente fiable como para ser admitida. Finalmente, la presentación de los resultados debe ser realizada por expertos cualificados. Esto no es solo para explicar la ciencia detrás de la prueba, sino para interpretar los hallazgos en un lenguaje comprensible para los legos. Un experto forense no solo presentará el perfil de ADN, sino que también explicará la probabilidad de que ese perfil pertenezca a otra persona, la llamada estadística de aleatoriedad. Por ejemplo, dirán que la probabilidad de encontrar este perfil de ADN en una persona no relacionada es de 1 en varios miles de millones. Su testimonio es vital para traducir la complejidad científica en una evidencia procesal. A pesar de esta generalizada admisibilidad, las variaciones en la interpretación y el peso probatorio del ADN son notables. En algunos sistemas, la prueba de ADN, cuando es contundente, puede ser casi un jaque mate en un juicio, prácticamente garantizando una condena si no hay otras pruebas que la contradigan. En otros, si bien es muy valorada, se considera una pieza más del rompecabezas que debe ser corroborada por otras evidencias. Esto depende en gran medida del sistema legal específico, por ejemplo, si es un sistema de derecho común, common law, o de derecho civil, civil law, y de cómo su jurisprudencia ha evolucionado en relación con la prueba científica. La independencia del jurado, la deferencia a la pericia judicial o el rol del juez en la valoración de la prueba pueden influir significativamente en el impacto final del ADN. Un juez en un sistema inquisitivo podría tener una mayor capacidad para evaluar la prueba por sí mismo, mientras que en un sistema acusatorio con jurado, la persuasión del experto es primordial. Después de este recorrido, queda claro que, si bien el ADN es una herramienta universalmente reconocida en el derecho penal, los sistemas jurídicos de todo el mundo enfrentan desafíos similares pero abordan las soluciones de maneras muy diversas. Cada legislación sobre ADN es un espejo de las prioridades y valores de una sociedad particular. Algunos privilegian la seguridad pública y la eficacia investigativa, incluso si eso significa una menor protección de la privacidad individual, mientras que otros inclinan la balanza hacia la protección de los derechos individuales, la privacidad y la presunción de inocencia, aunque eso pueda implicar un camino más lento o restringido para la investigación criminal. No hay una fórmula única ni un sistema perfecto. La elección de un enfoque u otro es el resultado de complejos debates filosóficos, políticos y sociales. Además, el mundo de la genética forense no se detiene. La evolución tecnológica es constante y trae consigo nuevos retos. Las técnicas de análisis de ADN son cada vez más sofisticadas, permitiendo la obtención de perfiles a partir de cantidades mínimas de material genético, lo que se conoce como ADN de baja plantilla, Low Template
DNA. Esto es fantástico para resolver casos donde la evidencia es escasa, pero también plantea nuevas preguntas sobre la interpretación de resultados cuando las muestras son tan pequeñas y potencialmente más susceptibles a la contaminación o a la interpretación estadística. También surgen técnicas más avanzadas como la fenotipificación forense, que busca predecir características físicas de un sospechoso, color de ojos, cabello, piel, ascendencia, a partir de su ADN, o incluso la genealogía genética forense, que utiliza bases de datos de ADN públicos, como los de pruebas de ancestría, para encontrar parientes de un sospechoso. Estas herramientas, aunque prometedoras, desdibujan aún más los límites de la privacidad genética y requieren que los sistemas penales se adapten rápidamente, reevaluando continuamente sus políticas y prácticas para integrar estas innovaciones de manera ética y legal. Estamos, en esencia, en una carrera entre la ciencia y la ley, donde la ley siempre debe esforzarse por ponerse al día con los avances científicos. Finalmente, la armonización de legislaciones a nivel internacional es un desafío pendiente, pero crucial para el futuro. Los criminales no respetan fronteras. Un delincuente puede cometer un crimen en un país y huir a otro, o dejar evidencia genética de un delito transnacional. En la era de la globalización, la cooperación policial y judicial transfronteriza es más importante que nunca. Para que los perfiles de ADN sean compartidos y utilizados entre países de manera efectiva, se necesita una mayor coherencia en las leyes sobre bases de datos, recolección de muestras y estándares de admisibilidad. ¿Cómo puede la Interpol, por ejemplo, comparar un perfil de ADN de una escena del crimen en España con una base de datos en Estados Unidos si las leyes sobre el consentimiento o la retención de datos son radicalmente distintas? Resolver estas diferencias es esencial para construir un frente común contra el crimen internacional y asegurar que la justicia no se vea limitada por las fronteras nacionales. En resumen, el ADN ha transformado la justicia penal, pasando de ser una herramienta de nicho a un pilar fundamental en la investigación y el enjuiciamiento. Hemos explorado cómo su aplicación, desde la creación de bases de datos hasta la admisibilidad en juicio, refleja profundas diferencias entre los sistemas legales, siempre en la búsqueda de un equilibrio entre la seguridad y la libertad. Los desafíos que nos esperan son enormes, pero la promesa de una justicia más precisa y equitativa, impulsada por la ciencia, es un horizonte al que debemos seguir apuntando. Si este análisis te ha resultado esclarecedor y quieres seguir profundizando en cómo la ciencia y el derecho se entrelazan, no te pierdas nuestro próximo video.